Oyentes y televidentes de Perla Caribe Radio, bienvenidos a Frente a Frente. Y en el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Rafael Noya García, diputado del departamento del Magdalena. Y es, sin duda alguna, el momento propicio para hablar cara a cara, frente a frente, con un personaje público como lo es el doctor Noya. Y tenemos claro que la Asamblea Departamental es una corporación político-administrativa del nivel departamental, obviamente. Y el propósito, el objetivo fundamental es el del control político. Y le preguntamos inicialmente al doctor Noya García, con la cordial bienvenida y la visita a los estudios de Perla Caribe Radio, ¿será que se está cumpliendo con ese propósito, doctor Noya, con el objetivo primordial como diputado a la Asamblea Departamental? Primero, Juan, agradecerte la invitación a tu programa Frente a Frente de esta emisora importante Perla Caribe Radio y extenderle un fuerte y caluroso abrazo a todos los que escuchan y ven este programa. Tú lo dijiste en el preámbulo de la pregunta, la Asamblea es un órgano que ejerce control político, pero no podemos confundir control político con obstáculo político, que es lo que está pasando en la Asamblea Departamental. El control político es citar a los funcionarios, requerirlos, pedirles, solicitarle información para que aclaren y poder decir si está bien o está mal. Pero obstrucción política es lo que se está pasando en la Asamblea Departamental cuando llegan los proyectos de ordenanza y los engavetan y los desaparecen y después los aparecen a su conveniencia. Eso es una obstrucción política, lo que se está haciendo en el departamento de Magdalena, en la Asamblea Departamental. Doctor Noya, ya quedó atrás aquel proceso tal vez confuso, complejo, donde se vio truncada en algún momento la elección del Contralor del departamento del Magdalena. ¿Eso ya quedó atrás? Sí, claro. De todas maneras, esperamos, y así lo hicimos, entablamos las denuncias pertinentes a los entes de control porque pensamos que se cometieron muchas irregularidades en ese proceso. Pero la mayoría eligió al doctor Cavas tal y cual como lo tenían pactado. Va a ser casi un año cuando se hizo la denuncia pública a través de una rueda de prensa donde se dijo que había un pacto que se había firmado, que era el pacto de la Marina, mal llamado pacto de la Marina, y que en ese pacto incluían el nombre del que iba a ser controlador en ese entonces y que efectivamente fue la persona que salió elegida en la corporación del departamento de Magdalena. Diputado, ¿usted cree que el gobierno departamental en cabeza del doctor Carlos Eduardo Caicedo Mar ha enfrentado de la mejor manera, de la mejor forma la pandemia? ¿Cree usted que ha faltado algo, que se está cumpliendo a cabalidad con las medidas tomadas por el gobernador del departamento del Magdalena? Bueno, primero hay que hacer una aclaración en el contexto de que ningún gobierno del mundo estaba preparado para lo que se presentó en esta pandemia, con esta pandemia del COVID-19. Eso es claro. Pero no podemos decir que se ha actuado de mala fe y que todas las acciones tampoco son las mejores, ¿cierto? Pero sí podemos y tenemos el conocimiento de que la capacidad de acción que tuvo el gobernador Carlos Caicedo fue importante y que le valió reconocimientos hasta de nivel internacional a través de la CELAC. Lo reconocieron como uno de los dirigentes en Latinoamérica que había actuado de forma inmediata para atender la necesidad del COVID-19. Cifras y conceptos, que hizo también una encuesta donde con el 76% fue el primer mandatario en el país, el primer gobernador o el número uno en la atención del COVID. Tenemos acciones fundamentales como
o el reparto de los mercados que fueron catalogados los mejores mercados del país. Fue el primero en colocar el toque de queda, en decretar la cuarentena. Todas estas acciones fueron encaminadas a tratar de reducir al máximo el contagio, tener el aislamiento social. Y también vale la pena recalcar que nunca se ha podido pasar o se ha pasado en la ocupación de UCIs en el 85% de las camas. O sea, nunca hemos estado llegamos a una alerta naranja cuando estábamos en el 85%, de ahí no ha pasado más, ni hemos tenido la necesidad de buscar otra camas. No ha habido crisis, no ha habido nada. Crisis al respecto. Esto demuestra que ha habido un manejo. Lógicamente, somos humanos, hay errores, se han presentado, pero los cuales se han ido corrigiendo en el transcurrir del manejo de esta pandemia, y que pues gracias a Dios no hemos tenido un mayor número de incrementos, a pesar de que Santa Marta es una ciudad turística y que con las nuevas medidas ya decretadas por el gobierno nacional se ha abierto y nuevamente se está reactivando el tema del contagio en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Recientemente se habló y muchos oyentes y televidentes dirán, pero es que Juan Alberto está regresando, va de reversa. No, lo que ocurre es que no se nos puede pasar por alto algunas cosas que han ocurrido. Y recientemente se habló de un presunto plan Tortuga en la Asamblea del Departamento del Magdalena, que al parecer el propósito era, y a mi entender, y lo que escucho, lo que veo, es que sigue siendo obstaculizar, es lo que yo pienso, ¿no? Puedo estar equivocado, entorpecer, es como el propósito de torpedear los trámites a los proyectos del gobernador del departamento del Magdalena. ¿Por qué esto está pasando en la Asamblea Departamental? No solamente me lo pregunto yo, señor diputado, sino que se lo está preguntando la ciudad y el departamento del Magdalena. Juan, no solamente es el plan Tortuga, también existe un plan de desaparición de los proyectos de ordenanza. ¿Plan de desaparición? Sí, se radican los proyectos y los proyectos se desaparecen y vuelven y aparecen a sus conveniencias. Te explico. El plan Tortuga fue denunciado por el secretario de Educación cuando se presentó el proyecto de ordenanza número 132, que era el que solicitaba poder pagarle a los maestros los dineros que se le adeudaban del mes de octubre, noviembre y ahora el mes de diciembre. Eso es del Sistema General de Participaciones y lo envía el Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación notifica a la administración de que hay unos recursos para el pago de los docentes del mes de octubre y noviembre, algo más de 59.000 millones de pesos. Pero debido a la mala planeación que se hizo en la administración anterior, que solamente presupuestaron hasta el mes de septiembre los recursos de los pagos de los maestros, sin tener en cuenta el mes de diciembre, ni octubre ni noviembre, se presenta este proyecto para poder adicionar esos recursos que envía la Nación. Eso lo notifican el 30 de septiembre. El 19 de octubre se radica el proyecto en la gobernación en la Asamblea Departamental por parte de la gobernación. Solamente el día 24 de noviembre, solamente el día 18 de octubre se nombra ponente al doctor Carlos Julio Díaz Granados, de la Comisión Primera y Segunda. Hace la socialización el 5 de noviembre. Se da primer debate el 9 de noviembre y segundo debate el 11 de noviembre. Pero vale la pena recalcar aquí que en la primer debate sacaban el artículo 5º, que era el artículo que le daba facultades al gobernador para poder incluir dentro del presupuesto los recursos que iba a girar la Nación ahora en el mes de diciembre para pagar nómina y prima del mes de diciembre. Y cuando ellos sacan ese proyecto, primero lo tenían escondido y lo tenían engavetado. Cuando ya lo sacan y hacen el primer debate, sacan ese artículo 5º, negándole las facultades al señor gobernador para poder pagar a los docentes.
Solamente cuando prendí las alarmas a través de las redes sociales y lo dije públicamente, fue que ellos, valerosamente el diputado Carlos Julio de Granados, quien era ponente, dijo que no iba a cargar con ese peso político y que él incluía el artículo 5, pase lo que pase, y que lo quería votar la mayoría o no, era su problema, pero que él lo iba a incluir. Y fue así como se aprobó el artículo 5 y hoy, gracias a ese proyecto, a esa gestión, a esas alertas, a ese llamado que le hice a los compañeros, es que se le pudo pagar a los docentes, o se le garantizó, perdón, a los docentes el pago de su nómina y de su prima del mes de diciembre. No solamente te lo digo, es un plan tortuga, es un plan de desaparición de los proyectos. De desaparición. Increíble. ¿Qué pasó con el proyecto de extensión agropecuaria para el periodo 2020-2023, diputado? Y lo toco porque obviamente es de suma importancia, ¿no? Claro, el proyecto PDEA fue un proyecto que estuvo radicado y que fue negado y que tocó al gobierno llamarnos a extra para poder aprobar el plan de extensión agropecuaria, el superávit fiscal y el fondo de la gratuidad de la educación. Nos llamaron a extra y fue aprobado en extras porque logramos demostrar la importancia que ese proyecto tenía para poder jalonar los recursos del ADR y del Ministerio de Agricultura, y así poder garantizar que nuestros campesinos y agricultores tuvieran ese acceso a esos recursos y a la capacitación y a toda la parte logística que le prestan estas entidades importantes. Si ese proyecto no hubiese estado aprobado, no hubiéramos tenido la posibilidad de que nuestros campesinos fueran beneficiarios de todos estos proyectos que genera el Ministerio y el ADR. Ya estuvimos tocando casualmente el tema de los docentes, pero yo lo retomo un poco porque se me viene a la mente un funcionario de las calidades y cualidades del doctor Jorge Agudelo Apresa. Y es que en el caso concreto del pago a los docentes, y que se generó un tremendo dolor de cabeza, yo me pregunto a mí mismo, ¿será que se le olvidó de un día para otro al secretario de Hacienda departamental hacer las cosas bien como la ha venido haciendo desde, no de ahora, sino desde hace cualquier cantidad de tiempo atrás? Ha sido uno de los nuestros. Cuando hablo de los nuestros, me refiero a los amarios, a la gente nuestra del departamento del Magdalena, que ha brillado con luz propia. Y no soy defensor de oficio de Jorge Agudelo, sino que obviamente he sido testigo de lo que ha venido adelantando Jorge Agudelo. Y ahora pareciera que llegase como una lluvia de críticas y de cosas en contra de este funcionario. Entonces yo le pregunto a usted como diputado, ¿será que se le olvidó lo que hizo anteriormente o todo el trabajo que ha venido adelantando Jorge Agudelo al frente de la Secretaría de Hacienda Departamental con el tema? Le pongo un solo ejemplo, el tema de los docentes. Para nada. Creo que es lo que hablábamos anteriormente, lo del plan Tortuga. Ahí fue donde se aplicó el plan Tortuga, creyendo que le hacían un daño al departamento, que le hacían un daño al gobierno de Carlos Caicedo, al secretario de Hacienda, que entre otras, este es un proyecto de ordenanza que él defendió porque era un tema netamente presupuestal. Y nos explicó y hizo la socialización y llegó a la asamblea y explicó claramente que eran unos recursos del Sistema General de Participación que nos giraba el Departamento de Planeación para poder pagar, que eso no eran unos recursos que los iba a coger el gobierno, pero eran para la nómina y el pago de nuestros docentes, que bien merecidos los tienen, que son los que han sacrificado en esta pandemia sus hogares, sus clases, para sus pupitres, para poder dar clases virtuales, y le ha tocado reinvertirse y mirar cómo hacen para seguir cumpliendo su misión. Y al pensar de que eso se iban a quedar, vuelvo y te repito, hicimos un llamado a nuestra asamblea, presionamos, hablamos, nos reunimos con los profesores, con el magisterio, con EDUMAC, con el sindicato, y logramos hacer una presión para que se sintiera de que los proyectos se estaban presentando como tenían que ser y que tenía todo lo que se exigía para que fuera aprobado, y ellos sacando la excusa de mal presentado. Jorge Agudelo, y fue en una de los, el presidente de la asamblea en una de las sesiones dijo que era el mejor secretario, mientras que otras
u otras dicen que es el peor secretario, porque no se deja, digamos, o deja que digan mentiras reiterativas, que es lo que está causando, y van dando y dando y dando para poder dejar eso en el imaginario de la gente. Los proyectos de ese proyecto, y también hay claro decirlo, hombre, somos humanos y nosotros como diputados tenemos digamos, la obligación de revisar los proyectos y de nutrirlos y de mejorarlos. Eso es una de nuestras obligaciones también. Y eso no está pasando porque todo el daño y todo el mal se lo quieren echar el agua sucia a la administración departamental. Doctor Noya, ¿en qué consiste? Me ha llamado poderosamente la atención eso de la cooperativa multiactiva para el departamento o del departamento. Bueno, primero hay que hacer una claridad. La cooperativa multiactiva, si nos vamos como tal, es digamos, un plan que se creó teniendo en cuenta lo que pasó en la pandemia. Cuando inició la pandemia, estábamos avanzados casi un mes, salieron los campesinos a decir que se le estaban pudriendo todas sus cosechas y que no tenían quien le comprara. El departamento quiso hacer la compra, pero no se podía por todo esto de ley 80. Nuestros campesinos no estaban preparados, ninguno tiene, digamos, ni siquiera su cámara de comercio, y no hubo forma de poder comprarle. Ahí se crea y se cree que es necesario crear una entidad o una cooperativa para poder comprar las cosechas a los pequeños productores del campo. El proyecto de ordenanza que se radica es solicitando una facultad para ser socio de esa cooperativa. O sea, ni siquiera va a ser que la va a crear el departamento, sino que se va a crear, pero para ser socio mayoritario, para poder tener los recursos y las acciones necesarias para poder comprarle a nuestros campesinos y asegurar sus cosechas. ¿Con eso qué se beneficia, Juan? Se beneficia al campesino porque se le va a pagar un mejor salario, un mejor sueldo, un mejor precio por sus productos, ¿cierto? Vamos a evitar la intermediación y vamos a llevar ese precio final de que se gana la intermediación, se lo vamos a trasladar al precio final del consumidor. Gana la comunidad porque va a comprar a mejores precios sin meter los costos de intermediación, y ganan los productores porque se le va a comprar a un mejor precio también sacando el costo de la intermediación. Eso es lo que en el espíritu de este proyecto de ordenanza. Y aquí quiero también hacer un paréntesis y hablar y demostrar cómo se manejan las cosas en el departamento. Este proyecto de ordenanza fue radicado el 12 de noviembre. ¿Y sabes cuándo se entregó a la comisión? El 26 de noviembre. Duró engavetado 14 días este proyecto de ordenanza, que fue presentado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Hay otro proyecto que fue presentado por la Secretaría de Desarrollo Económico, que es el de la exoneración del 100% de la boleta para los beneficiarios de la adjudicación de tierras, también para nuestros campesinos. También fue presentado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Ese proyecto fue presentado el día 17 de noviembre. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál crees tú que debería haber salido primero? ¿El que fue radicado el 12 o el que fue radicado el 17? Obviamente el 12, ¿no? Claro. Bueno, el 12 quedó engavetado y se entregó el 26. Este que fue el 17 de noviembre, hoy es ordenanza departamental. ¿A qué se debe eso? Presentado por la misma Secretaría. ¿Hay o no hay intereses? Este porque según fue presentado, que era del ADR, que era el que había presentado el proyecto, la Agencia Nacional de Tierras, perdón, había presentado el proyecto. Y lo presentó a la Gobernación del Magdalena, y la Gobernación del Magdalena es la que hace el proyecto de ordenanza para presentarlo exonerándolos. Pero este proyecto fue aprobado 100% desde el 17 que fue radicado, mientras que el del 12 ni siquiera pasó al primer debate, porque el presidente duró 14 días con el engavetado. ¿Hay alguna razón para eso? ¿Qué explicación dan? Lo que te digo, de que este sí fue un proyecto. Yo pertenezco a esa comisión. ¿Pero oficialmente dieron alguna explicación? No, dijeron que era una articulación, que sí había articulación con el gobierno nacional. Y me llama la atención que yo hago parte de esa comisión y a mí nunca me citaron a una socialización de ese tema. Entonces, ¿cuál articulación? ¿Cuál? ¿Será que aquí tienen algunos intereses? Porque esto era para beneficiarios
beneficiarios de sector de tierras que adjudica la Agencia Nacional de Tierras. ¿Será que tienen algún interés? ¿Hay alguno que quería que le adjudicaran alguna tierra? No sé, es mi pensamiento, pero sí llama poderosamente la atención esta situación. Presentado por la misma Secretaría, uno radicado el 12, uno radicado el 17, el del 12 lo entregaron el 26 a comisión y el del 17 fue aprobado y es ordenanza hoy departamental. Proyecto importante, porque también muchos de nuestros campesinos se van a beneficiar de esto. Son más de 3.600 campesinos que van a tener la posibilidad de tener los títulos de sus predios, que con esto también le da la posibilidad de poder tener acceso a créditos y todo. Es un proyecto fundamental y hermoso, porque así también lo radicó y quedó plasmado en el plan de desarrollo. Cuando fui ponente lo defendí, porque hubo diputados que se oponían a esto, a la legalización de los predios rurales. Se opusieron al plan de desarrollo. Tuvimos hasta una discusión y participó José Félix Laforí cuando estábamos discutiendo ese tema agrario con el tema ganadero. Y participó, y me recuerdo tanto que con el diputado Jair Mejía tuvimos una discusión sobre este tema, sobre la legalización. Hoy que lo presentó la Agencia Nacional de Tierras, este proyecto sí fue aprobado y no fue aprobado el de la compra multiactiva, que también es para nuestros campesinos. Doctor Noya, ¿qué pasó? Y lo tengo acá en la agenda, inclusive con los proyectos de ordenanza como el de la condición especial de pago para los contribuyentes, el fortalecimiento al sector agropecuario a través de la exención del 100% del pago del impuesto del trámite de formalización de predios, la tasa de prodeportes y recreación. ¿Esto en qué quedó? A ver, el de la exoneración del 100% de la boleta fiscal para la legalización de predios, estoy diciendo, pasó y fue aprobado y ya es ordenanza departamental. Ok. El alivio tributario, que mira lo que son las paradojas de la vida en plena época de pandemia, alivios tributarios para los deudores del departamento del Magdalena. Ese proyecto fue entregado a la Comisión Segunda, la presidenta Elizabeth Molina, quien lo devolvió, aduciendo de que le faltaba una documentación. Ahí también quiero hacerte un paréntesis. El artículo 2 de nuestro reglamento interno habla de dos principios: el principio de celeridad y el principio de corrección, donde nosotros tenemos la posibilidad de poder, primero, de que sean rápidos los trámites para poder convertir nuestras ordenanzas y poder llevarle beneficio a los respectivos ciudadanos del departamento. Y el de corrección, que nosotros podemos mejorar, corregir, sin salirnos de la ley, los proyectos de ordenanza que se han enviado por el departamento. Esta señora, sin ni siquiera pasarlo a la comisión, lo devolvió porque le hacían falta, según ella, le faltaban el impacto. Eso fue lo que dijo, el impacto económico que generaría ese impuesto, cuando eso estaba en el marco fiscal, porque ya este es un proyecto que venía andando, que el gobierno nacional lo había autorizado y que la Corte Constitucional lo devuelve diciendo de que tienen que ser autorizados por las respectivas corporaciones públicas, caso de asambleas y consejos. Eso está en el marco fiscal. ¿Cuál era el impacto? Porque ya este proyecto venía, ya estaba ejecutándose, pero solamente tocaba devolverse para que le diera la autorización la Asamblea Departamental como lo manda la ley. Pero violando estos principios, los devolvió. No le dio la oportunidad al departamento de estudiarlo, no le dio la oportunidad a los deudores del departamento de aliviar su bolsillo, y no le dio la oportunidad al departamento de poder recaudar más recursos para poder hacer inversión social. Eso no tiene presentación. La tasa del deporte. La tasa del deporte es un proyecto importantísimo porque va encaminado a dignificar a nuestros niños, niñas y jóvenes del departamento, a nuestros deportistas. El 1% de la contratación que se hiciera con el departamento o con sus entidades descentralizadas tenía que ir destinado a Indeportes Magdalena para poder hacer escenarios deportivos, comprar uniformes, implementos deportivos, pagar instructores, etcétera, etcétera, etcétera. Un deporte tan golpeado que lo han dejado las administraciones anteriores. Y me llama poderosamente la atención que las ligas deportivas mandan una carta diciendo de que por qué el proyecto no ha salido ese proyecto.
Y entonces, cuando yo lo requiero, el 23 de noviembre, que digo al presidente dónde están los proyectos de ordenanza que radicó el gobierno departamental, sale el presidente a decir que él va a votar negativo esa tasa. Después, el día siguiente, ahí mismo en la misma sesión, dice que está invitado a una emisora para hablar de ese tema. En la emisora sale y dice que sí va a aprobar el proyecto y que lo va a dejar en tránsito. Cuando, conociendo el reglamento, sabía que ya no había tiempo porque fue el 24 que lo pasa el 26 a comisión, cuando ya no quedaban los 5 días necesarios para presentarlo en primer debate y poder hacer el estudio necesario de eso. Entonces fue un proyecto que se hundió porque, como te digo yo, se desaparecen los proyectos y aparecen cuando se conviene. El otro proyecto importante que se quedó, pues el de las facultades 2020, para el cierre de la vigencia. Le contaba que el gobierno nacional tenía que hacer unos giros para poder pagarle y que se aprobó el artículo 5 y se metió y se aprobó para poder garantizarle el pago a los docentes. Pues bien, así hay otros recursos importantes que está mandando la nación. Y como ya no tenemos más extras, sesiones extraordinarias, porque ya no las consumimos, por ley son 60 días en el año y ya lo hicimos con el estudio del plan de desarrollo. O sea, ya no hay más por este año. No tenemos más extras por este año. Se solicita que se le den unas facultades al gobernador para poder adicionar esos recursos que va a enviar la nación. Te cuento, 9.000 millones de pesos al sector educativo van a quedar en el aire porque no le dieron la facultad al gobernador para adicionar esos recursos, que ya los enviaron, ya está la directiva ministerial. Recursos de la nación que envían para el sector educación, para los planes de alternancia educativa 2020-2021. Recursos por 180 millones de pesos para el sector salud para afrontar el COVID-19. Recursos de 175 millones que está enviando la Federación Nacional de Departamentos para la lucha contra el contrabando. También queda en el aire. 96 millones, que es lo más triste, que me escribieron unos discapacitados solicitando que por favor le aprobaran esos millones para la compra de una silla de ruedas para podérselas entregar a los discapacitados del departamento de Magdalena, y quedaron en el aire porque no lo pudieron tampoco ingresar al presupuesto. ¿A quién se le está haciendo el daño? ¿A Carlos Caicedo? ¿A Fuerza Ciudadana? ¿A Rafael Noya? ¿Quiénes son los beneficiarios de estos proyectos, de estos programas? Eso da mucha tristeza a lo que está sucediendo en la Asamblea Departamental. Doctor Noya, en alguna ocasión, y fue no una sino dos, pero con la misma persona, un reconocido comerciante de la ciudad, que seguramente nos va a escuchar y nos va a ver, porque nace este interrogante de lo que en alguna ocasión me decía esa persona. Alguna vez me dijo: mire, Juan Padilla, ¿cuándo me acepta una invitación para recorrer algunos municipios del departamento del Magdalena para que conozca la miseria, no pobreza, la miseria que hay en muchos de los municipios del departamento del Magdalena? Yo le pregunto a usted como diputado, doctor Noya, ¿existe interés, disposición política en la Asamblea Departamental para que avance el desarrollo, el progreso del departamento, o es que no se están presentando de la mejor forma los proyectos ante la Duma departamental? No, o sea, vuelvo y te digo, hay un pacto, vamos a hablarlo al calzón quitado, que viene desde inicios, finales del año pasado, cuando se arma esa mayoría, donde hay un pacto para no dejar hacer una buena gestión al señor gobernador del departamento del Magdalena, porque dicen que a Caicedo hay que truncarlo, hay que ahogarlo, hay que machacarlo, hay que asfixiarlo. Y eso está liderado por dos senadores de la República, senador Honorio Enrique y el senador Eduardo Pulgar, y un grupo empresarial económico, un grupo empresarial y económico del departamento de Magdalena, los Dabón. Ellos están manejando una mayoría que la tienen sometida, ¿cierto? Y que están logrando cercenar, cortar, atrapar, atajar los proyectos para que Caicedo no pueda mostrar resultados. Y como te lo dije anteriormente, ¿a quién están beneficiando? ¿O a quién le están haciendo el mal?
es a un departamento que, como tú lo dices y como yo lo conocí cuando lo recorrí, o será que algunos diputados no saben la situación de la que atraviesan en Zapayán, la que atraviesan en Concordia, la que atraviesan en Sitio Nuevo, la que atraviesa Pueblo Viejo, que son municipios miserables, donde el servicio de agua y alcantarillado no existe, donde los puestos y centros de salud dan tristeza que atiendan a una persona en esas situaciones, donde tuve la oportunidad de llegar a un corregimiento que se llaman Los Patos, en el Piñón Magdalena, donde el puesto de salud y el colegio lo que estaban era llenas de cerdos, literalmente, cerdos, criaderos de cerdos. Y ahí es donde son los puestos de salud y ahí es donde atienden a nuestra gente. Un puesto de salud como en Zapayán, en Piedras Pintadas, que se está cayendo a pedazos, que no pueden atender ahí, que utilizan una casa para poder atender a la gente. No hay derecho que se juegue con la dignidad de las personas de esta forma. Y es por eso que hago un llamado a la Asamblea Departamental, porque nosotros fuimos escogidos para defender o elegidos para defender a nuestra gente, para estudiar, analizar los proyectos de ordenanza que vayan en beneficio de la gente, que vayan en buscar la dignificación de nuestra población. Pero pareciera que ahí es o pareciera no, es que lo hay, un pacto para atajar el desarrollo del departamento. Estamos frente a frente con el doctor Rafael Noya García. Algunos debates se han tornado bochornosos, escandalosos, da tristeza, vergonzosos en la Asamblea del Magdalena. Doctor Noya, ¿existen mayorías y minorías? ¿O es que existen amigos y enemigos en la Asamblea? Muy buena pregunta. Existen mayorías y minorías y existen enemigos del departamento y enemigos del desarrollo del departamento. ¿Quiénes son? Esa mayoría que estamos hablando, que esa mayoría que está diciendo de que son independientes, pero ¿independientes a qué? Cuando vuelvo y les digo, son patrocinados por 2 senadores de la República y por un grupo empresarial que están en contra de estos modelos de gobiernos progresivos y alternativos como el de Carlos Caicedo, al que nosotros pertenecemos. Y por eso cuando estamos en los debates y yo defiendo estos proyectos y defiendo este modelo de gobierno porque fui elegido por Fuerza Ciudadana, porque soy y milito en Fuerza Ciudadana hace más de 10 años. Hago parte de este modelo de gobierno y cuando lo defiendo recibo ataques, improperios, insultos que son totalmente descalificantes por parte de la persona que debería, la que dirige y que debe llevar el control y hacer que se cumplan todas las normas y artículos del reglamento interno, siendo el presidente el principal violador de las normas que rigen a la Asamblea Departamental. Me cortan, cuando estoy interviniendo me cortan el micrófono. Cuando estamos en plenaria que pido las réplicas no me las dan, como quedó ahí en la última sesión presencial que hicimos. El señor presidente le solicité la réplica y no me la dio, cerró la sesión porque él es el presidente. Cuando por derecho propio tienes, de acuerdo al reglamento, tienes 2 oportunidades de pedir réplica. Me dieron réplica una sola vez y esto es un tema sistemático de ofensas y ataques porque no con la forma de actuar de estos diputados de la mayoría. Extra micrófono, y me quedó en la mente, usted me hizo referencia y se me viene a la mente un gran amigo periodista veterano de la ciudad. Usted me hizo referencia a letras o pagarés, aquel documento título valor que incorpora el derecho de cobrar ciertas sumas de dinero. ¿A qué se quiso referir usted, diputado, cuando me habló de letras y pagarés? Y estamos hablando desde la Asamblea, la Duma Departamental. Hombre,
Eso fue un hecho notorio y eso fue un tema publicitado y en todas las redes sociales salieron. Que se denunció, lo denunciamos, y es el llamado Pacto de la Marina. Nosotros hicimos una rueda de prensa el 19 de diciembre del 2019 y allí se habló y uno de los diputados a los cuales habían citado para que firmara la letra, pues lo dijo allí en público, de que le habían puesto los documentos para firmarlo y él no lo firmó y no hizo parte de ese pacto. Y hay una diputada que no pertenece a esa mayoría que está solicitando que le devuelvan su letra, que le devuelvan su documento y no han querido devolverlo. O sea, hay un pacto que está garantizado y es la práctica que vienen haciendo con documentos y títulos valores. Esta vez parece que fue igual, volvieron a tener la posibilidad de reaceitarse, ¿cierto? De volver a firmar otros documentos y no solamente eso, Juan, se habla, y también lo dije en la sesión del 20, del cierre del 30, donde le dije al presidente que se habla de que hay créditos que le hacen unas cooperativas a los diputados que son descontados por nómina a través de un método de libranza con un interés del 1%. Créditos de 160, 170 millones de pesos por diputado que son descontados algo más de 6 millones de pesos mensuales de su salario. Esto es muy sospechoso y si vemos de quién es esa cooperativa, pues algunos dicen que es de la misma grupo empresarial de Dajabón que hemos conversado, que son los que están financiando, digamos, estas situaciones. Esto es muy delicado, ojalá los entes de control tomen cartas en el asunto, como lo dije en otra entrevista que me hicieron, y como lo denuncié y se lo dije al señor presidente cuando me decía que yo no tenía mayorías. Yo le dije, ¿cómo no vaya a tener mayoría si usted es uno de los primeros que firma documentos para garantizar una mayoría que se oponga al desarrollo del departamento del Magdalena? Escuchamos recientemente al presidente de la Asamblea Departamental, el doctor Julio Alzamora. Yo conocí personalmente a Julio Alzamora estando yo en una emisora de la ciudad, casualmente en Ciénaga, en el Parque Centenario. Recuerdo, estábamos allá en directo y fue la primera y única vez que conocí, no lo he visto más, debo reconocerlo, al doctor Julio Alzamora. Precisamente el doctor Alzamora hizo algunos señalamientos en su contra. ¿Usted maneja alguna contratación relacionada con los carrotanques que cargan el agua potable en la ciudad de Santa Marta? Esa es una de las mentiras reiteradas. Ya le iba a decir señor empresario, ¿no? Señor diputado. Esa es una de las mentiras reiteradas de los ataques que me hacen, sistemáticos, que van y van. Eso lo va dejando, las gotas, las mentiras, le va quedando eso en el imaginario de la gente. Y le dije al señor Alzamora que si tenía las pruebas necesarias, pues que las presentara. Yo me tomé a la tarea, Juan, de revisar, porque dije, bueno, voy a revisar, de pronto han hecho a mi nombre y yo no tengo ni idea que hayan hecho algún contrato. Y eso es muy fácil, usted se va al SECOP, donde están publicados todos los contratos de todas las entidades públicas del país, y ahí le aparece quiénes son los contratos. Me tomé la tarea de hacerlo, y yo puedo decirles que aquí, porque hay que desvirtuar esto, y puedo decirles que del 2019 al 2020 están los contratos que sacamos y están los links, aquí mismo te lo voy a dejar para que ustedes puedan también corroborarlo, no que de pronto vayan a pensar que traje una información falsa. Y aquí están los links. Dicen el proceso SMART, el 11 de abril de 2019, Unión Temporal por el Bienestar de mi Ciudad, NIT 901, tal, aquí está, Servicio de Suministro de Agua por 6.700 millones, y esta es la empresa que yo no hago parte de ella, ni hice parte, ni tengo nada que ver eso con viene eso. desde el 2019. En el mar, sí, Sí. En enero del 2000, el 28 de enero del 2020, otro contrato por 9.000, suministro de agua, tal. La empresa se llama Viajeros, que tengo entendido es de los otros, que ni siquiera votaron por mí, ni son amigos míos, o sea, los conozco porque creo que estudié con Oscar Soto cuando estábamos en kinder y en el San Luis Beltrán cuando éramos estudiantes, pero no son amigos políticos míos, no trabajo con ellos, no tengo ningún tipo de vínculo comercial y lo pueden corroborar ellos. No tengo nada que ver con eso. El 23 de abril del 2020 se hizo otro en la gobernación de Magdalena, Viajeros S.A., nuevamente. Alcaldía de Santa Marta, contratos, el 23 de abril del 2019. Este fue
este sí sería bueno que hablaran, porque por lo menos estos son aquí dice licitación pública. Esta es una contratación por calamidad que se hizo a dedo. Este fue contratos y esto fue cuando estaba el nefasto Rugeles. Y ahí sí fue una contratación a dedo porque declararon la calamidad pública y contrataron y era el hijo de Eliseo Peñaranda, que era el que ganó este contrato. Ahí no dice nada. O sea, ¿de cuánto es el contrato? El contrato es de 394.500.000 pesos. Alcaldía de Santa Marta, 7 de mayo del 2020, viajeros nuevamente, suministro entre agua potable, tal. Aquí están. Aquí están los pantallazos. No aparece el nombre suyo por ningún lado. No aparece el nombre mío por ningún lado. Aquí nuevamente, Gobernación del Magdalena, Ingeniería y Transporte, Servicio SAS, ni tal. 23 de abril de 2020, 23 de abril de 2020, Industrias Chacón y Correa SAS, ni tal. Aquí están, Servicio de Agua para el programa Agua al Pueblo. Aquí están, te los voy a dejar. Y aquí están los pantallazos de lo que sacamos en cada una de esta información. Te vino con todas las evidencias. Sí, claro, porque es que hay que desvirtuar todas esas mentiras que están hablando, reiteradas, esos ataques, esas calumnias, tratando de dañar mi imagen. Pero bueno, aquí está la demostración y que ellos hagan lo mismo, que se vengan y demuestren que no tienen letra firmada, que no tienen documentos. Y yo sí les pido de que soliciten a la Asamblea la polilla de pago, que son documentos públicos, para que vean que no es mentira, que tienen créditos y que están siendo descontados a través de una cooperativa y que son descontados por tema de ¿cómo se llama esto? De libranza allá en la Asamblea Departamental a los diputados. Oiga, doctor Noya, aprovechando ya para irnos en instantes, ¿su familia hace parte del gobierno departamental? ¿Hay alguien trabajando dentro del gobierno departamental? No toco al distrito de Santa Marta porque allí no habría ningún inconveniente, ninguna incompatibilidad. Pero en el caso del departamento o en algún hospital de algún municipio del departamento del Magdalena tal vez, porque es que, y no lo digo yo, es que lo he escuchado en la misma Duma departamental. Entonces, yo le hago esa pregunta, diputado. No tengo ningún familiar mío trabajando en ninguna entidad que haga parte del departamento del Magdalena. Vuelvo y te digo, son los mismos ataques, las mismas mentiras que no tienen argumentos para debatir, argumentos para poder defender sus pensamientos, sino el ataque sistemático con las mentiras como siempre lo han hecho. Los ataques al gobernador, los ataques al secretario, los ataques a nuestro movimiento. Creo que hoy escuché a la doctora Arón en una entrevista que me la acaban de enviar donde dice que la están demandando y dice que fue Fuerza Ciudadana y la está demandando un señor que hace parte del mismo partido político de ella. Y dice que fue Fuerza Ciudadana, que es el doctor Caicedo. Entonces todo eso lo quieren ellos porque no tienen los argumentos necesarios para poder debatir, sino las mentiras y las calumnias. No tengo ningún familiar mío trabajando en el departamento de Magdalena, trabajando en alguna dependencia de la gobernación del departamento del Magdalena. Cosa contraria sucede, que hay que investigar, que me dijeron, y quiero investigarlo, de que el hijo de la doctora Claudia Arón, César Pacheco, es el que tiene el contrato de la remodelación del pabellón de psiquiatría en Julio Méndez Barreneche. Eso sería importante determinarlo, si es cierto. Vamos a hacer las investigaciones necesarias, a solicitar al Julio Méndez que nos certifique si eso es cierto, porque ahí sí creo que hay algo de incompatibilidad donde un hijo de una diputada que tiene que hacer el control político a una entidad que es del departamento tenga un contrato en ese hospital. Doctor Noya, finalmente, ¿esto hasta cuándo va? Es decir, ¿cuándo va a cesar la horrible noche en la Asamblea Departamental? ¿Hasta cuándo? Ya cesó la horrible noche con la presidencia del honorable diputado Julio Ariel Zamora, quien reiteradamente cometía errores y violaciones al reglamento interno de la Asamblea, donde como presidente no tuvo la dirección de la Asamblea ni pudo controlar las sesiones.
creo que esperemos que la doctora Claudia Arón, quien fue elegida presidenta de la Asamblea, pues haga una reflexión y miremos que lo que tenemos que hacer es trabajar unidos, trabajar la Asamblea sin necesidad de que se declaren que son de gobierno, no, pero sí es trabajar por el pueblo, quitándose todas esas rencillas políticas, todas esas, digamos, controversias para poder, digamos, tratar de doblegar al gobernador. Aquí lo que tenemos es que trabajar de la mano para sacar adelante un departamento del Magdalena que tanto necesita, que tan miserable está, que tan golpeado lo han dejado casi 200 años de muy malas administraciones y que somos el cuarto departamento más pobre del país. Eso tenemos que cambiarlo y con estas acciones de engavetar proyectos importantes que van en beneficio de la gente no lo vamos a lograr. Yo hago, y lo hice el día de la sesión, un llamado a la reflexión de la sesión final, de las clausura de las sesiones ordinarias, un llamado a la reflexión, un llamado a trabajar por los más necesitados, que son las personas que requieren de la atención de la institucionalidad de la gobernación del departamento. El último interrogante, doctor Noya, antes de irnos. ¿Cuál puede ser para usted eso que está pendiente, que queda pendiente en su mente desde que llegó a la Asamblea Departamental, que de pronto podría decirse después de este fin de año y que ojalá la gente se porte de la mejor forma, no solamente en Santa Marta, sino en el departamento del Magdalena, que podría decir Rafael Noya García, es el proyecto vital, fundamental, para que se note la mano del gobierno departamental en el desarrollo y progreso de una región? ¿Cuál sería ese proyecto que le llama tanto la atención cuando usted estaba de candidato, cuando recorría los municipios? ¿Cuál es ese proyecto, esa idea que lo desvela particularmente, doctor Noya, finalmente? Mira, Juan, qué bueno sería que dijéramos que salían de la gobernación y de la Asamblea Departamental de la mano, porque cuando hicimos la campaña, o en mi caso te la hice, yo sí vi la miseria y vi cuál era la necesidad de los pueblos. Y no te puedo decir una, que yo más o menos me puedo de pronto enfocar en 4 proyectos importantes que creo que cambiarían la cara del departamento. Uno, que quedaron consignados en el plan de desarrollo del cual fui ponente y me siento orgulloso de haber defendido y haber sacado adelante el plan de desarrollo Magdalena Renace. Uno, los centros cambian. Ese es un concepto donde vamos a tener la posibilidad de que los distintos jóvenes del departamento puedan tener matrícula cero y puedan tener educación superior gratuita, no solamente con programas de la Universidad del Magdalena y del Infotep, sino con programas de distintas universidades del país donde van a llegar a esos centros Cambia a ofrecer su oferta de estudio. Eso sería un proyecto maravilloso porque va a garantizar que muchos de los jóvenes que hoy no tienen dónde estudiar en las diferentes subregiones del departamento tengan el acceso a esos centros Cambia y poder estudiar las carreras que se presenten allí, donde puedan llegar universidades de distintas partes del país hasta del mundo a hacer sus ofertas académicas. 2, sería la modernización del sistema de salud, del sistema hospitalario. Como te decía, yo estuve recorriendo el departamento y encontré que los centros y puestos de salud son totalmente un desastre, lo mismo que los hospitales. Ya hay un proyecto importante donde se están haciendo los estudios, los diseños de centros y puestos de salud y la recuperación de los hospitales, convirtiendo hospitales que hoy tenemos de segundo nivel en hospitales de tercer nivel. Eso también sería muy importante. El otro importante que es una de las necesidades más sentidas que viví fueron las vías del departamento. Hoy quedó en el tintero un empréstito que se solicitó para poder comprar 4 bancos de maquinaria amarilla, uno para cada subregión, para poder tener digamos, o hacer mantenimiento a las vías mientras se están consiguiendo los recursos para financiar el plan vial que hay en el departamento del Magdalena y el proyecto principal del gobernador. Ese es el otro. Y el último, porque quiero decirte que somos un departamento estado dependiente. El 80% de los recursos que tiene el departamento del Magdalena son enviados por la nación y el 20% lo producimos nosotros aquí de ingresos propios, por recursos propios.
Para eso es importante volver a rescatar la autonomía financiera del departamento. Y esto lo logramos solamente si volvemos a rescatar esa finanza, esa plata que se nos ha ido. ¿Con qué? Con la Lotería del Magdalena. Nuevamente volver a abrir la Lotería del Magdalena, generaríamos empleo, generaríamos recursos importantes para la salud. La licorera del Magdalena nuevamente, volver a producir nuestro propio licor en el departamento. En estos últimos años se han perdido más de 100.000 millones de pesos con las concesiones que se tienen trayendo licor de otros departamentos. La empresa de acueducto y alcantarillado, esta empresa no generaría muchos ingresos, pero sí generaría empleo y a la vez lograríamos llegar a cumplir y tener una utilidad social, y es llevarle agua a esos corregimientos y municipios apartados del país, del departamento, donde no tienen la posibilidad de tener acceso al agua potable. Que las empresas públicas las empresas privadas que prestan los servicios públicos no llegan hasta allá porque no les es rentable el negocio. Pero aquí sí vamos a tener una rentabilidad social que con esta creación de esta empresa, esos mismos recursos se pueden invertir para poder llevar el agua potable y alcantarillado a las diferentes zonas lejanas del departamento. Y la empresa de alimentos. Creo que es fundamental tener esa empresa de alimentos para poder garantizar que nuestros campesinos se les pueda comprar sus cosechas y garantizar así lo que estaba diciendo al inicio de la entrevista. Buenos precios para nuestros productores y buenos precios para nuestros consumidores. Ahí amarraríamos esto, tendríamos una empresa, un departamento viable económicamente con recursos propios y no depender tanto de los giros que nos hace la nación. Frente a frente, él es el doctor Rafael Noya García, un hombre nacido en esta tierra, un hombre del departamento del Magdalena que sigue luchando y avanza de la mano con el gobernador del departamento del Magdalena y con los magdalenenses y los samarios, avanza hacia un propósito, un objetivo fundamental, y es el de que se note, se genere el desarrollo, el progreso en toda la región, en todo el departamento del Magdalena, en todos los municipios. Doctor Noya, muy amable, muchas gracias. No, Juan, muchas gracias a ti por este espacio, muy complacido de estar en este programa tan importante frente a frente de tu emisora digital Perla Caribe Radio. Muy bien, así estuvimos desde los estudios de Perla Caribe Radio, frente a frente, reitero, con el diputado por el departamento del Magdalena, el doctor Rafael Noya García. Volveremos en cualquier momento aquí, frente a frente, por Perla Caribe Radio, la emisora adulta de Santa Marta.